Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias. Estamos en nuestra audiencia. Hoy contamos con la comparecencia de nuestro hermano y amigo Víctor Villanueva. Él es experto en política internacional y además miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Víctor, buenas tardes. Gracias, Dionisio, gracias a todos aquí. Para mí es un privilegio siempre estar aquí con todos ustedes en el Tribunal de la Tarde, en mi casa, como siempre lo defino. Así es. Antes de irnos a la noticia de los Estados Unidos, la principal, diría yo, en el día de hoy, cuéntanos esta situación de Guaidó. Sale de Colombia, dice que el gobierno colombiano lo ha expulsado, pero por otro lado, Petro dice esta tarde que si Guaidó le hubiese pedido asilo, él se lo hubiese otorgado. Sí, bueno, aparentemente hay un contraflujo ahí de circunstancias. Hay que contextualizar que Colombia, bajo el liderazgo del presidente Petro, está impulsando un diálogo, un nuevo diálogo político entre la oposición venezolana en Venezuela y el gobierno de Nicolás, bueno, lo que es de Nicolás Maduro, y en este caso bajo la anuencia inclusive del presidente Joe Biden de los Estados Unidos, quien ha visto con buenos ojos el tema de que Colombia se involucre a título de mediador. No es nuevo, es una dinámica que ha pasado constantemente, siempre en los años preelectorales, ya en 25 años que tiene el chavismo en el poder, y con Maduro con los últimos 10, se ve que el patrón conductual es que en los años previos a los procesos electorales internos, inmediatamente se dan a un espacio de diálogo y a partir de ahí un conjunto de manipulaciones a posterior. Pero en este caso, dado a que el presidente de Colombia es de izquierda por primera vez en toda la existencia del Estado colombiano y por lo tanto aparentemente se quiso aprovechar esta coyuntura para que Venezuela asumiera una actitud de comportamiento. El presidente Biden había condicionado a que si había avances en el diálogo, por lo tanto, se podía entonces levantar sanciones económicas, contramedidas económicas que han establecido los Estados Unidos y otros países y otras sanciones por organismos internacionales ante el Estado de Venezuela. Pero en este caso, en el marco de ese diálogo, Guaidó no estaba convocado, no estaba invitado. Alega que duró unas 60 horas de trayecto hacia la frontera de Colombia, cruzó la frontera de Colombia y el gobierno colombiano señala que lo hizo de manera irregular. Y al hacerlo de manera irregular, entonces estaba supeditado en su estatus migratorio, porque se le permitió el acceso como un punto de tránsito hacia otra parte, que sí era permitido en este caso. Por lo que hacia el escenario del diálogo no pudo llegar. Y en ese fragor está la discusión de que si fue expulsado o si salió motus propio. En las características salió un vuelo comercial de Avianca y por lo tanto y se señala a razón del misma declaración del presidente Petro un boleto aéreo comprado por él mismo en dirección hacia Miami. Pero hay unos planteamientos ahí en donde genera la suspicacia de que Estados Unidos estuvo de acuerdo con que viajara hacia allá. Entonces, ¿de qué manera desde un aeropuerto un ciudadano puede decir, yo puedo llegar a tu país, me puedo subir en ese avión y llego a tu país? Creo que no. En términos diplomáticos, puedo especular que tal vez esto pudo haber sido como parte de una razón ya previamente tratada. Tal vez no en esta circunstancia, pero sí que de alguna manera Guaidó saliera del escenario de Venezuela, ya sea hacia Colombia o ya sea hacia territorio estadounidense como finalmente ha sido, y que ya debe estar en la ciudad de Miami, donde veremos cuál será el devenir, las posturas de este, pero creo que si ya salió es muy difícil que pueda retornar, que el gobierno venezolano le permita retornar, salvo que lo haga de manera clandestina y que de esta manera entonces pueda significar algún tipo de tener, a concretar algún tipo de pretensión en las elecciones venideras, las cuales tiene totalmente perdida,
porque Guaidó ha minado mucho el liderazgo, indistintamente a la persecución y opresión Sí, política que la hay, ha minado mucho su le pasó su liderazgo tiempo en ya. la sociedad venezolana. Vamos, seguimos en América del Sur, seguimos en Colombia. Víctor, ¿cómo evalúas lo que ha sido hasta ahora la presidencia de Petrus con su vicepresidenta, Francia Márquez? Amén de que evalúes lo que tú entiendes que han sido sus aportes, sus desafíos, sus logros. Algo más que la discusión que si un helicóptero o no es necesario para que sea su medio de transporte. Era, en realidad, al tomar posesión, señalé, y creo que en este espacio fue donde lo hice, que la presidencia de Gustavo Petro no iba a implicar ningún tipo de revolución a cómo se asemejaba que alguien de la revolución, de alguien de izquierda, pudiese realizar en una sociedad tan conservadora como Colombia, y sobre todo con el predominio geopolítico que tiene este país. No porque Gustavo Petro no tuviera ni tenga las ideas claras en función a su propio credo ideológico, no, sino la atención a que los resultados electorales no le dieron mayoría en el Congreso. Y a la vez, para ganar la presidencia, tuvo que crear pactos y alianzas con sectores totalmente antagónicos a sus lineamientos ideológicos. Por lo tanto, un presidente conservador era inevitable, indistintamente, a cómo él había construido su ideología política. Así que el devenir del tiempo me ha dado la razón desde el punto de vista de que no ha impulsado esos grandes cambios icónicos que él enunció en el proceso electoral, ni el orden económico, de reformas económicas y fiscales tributarias en su país, ni en el modelo tampoco conductual de Venezuela, de Colombia en términos de la política exterior colombiana. Por ejemplo, la OTAN tiene una sede en Colombia y eso no ha entrado ni siquiera en discusión en la opinión pública colombiana. Por lo tanto, creo que así discurrirá su presidencia, porque las elecciones se hacen en el mismo año y por lo tanto no hay como prever, por ejemplo, una medición de mandato a mitad de término para saber si el Congreso pueda girar hacia la línea ideológica de él a mitad de mandato y así tal vez tener mejores controles y proyecciones. Por lo tanto, creo que el presidente Petro será un presidente conservador, está haciendo luces de lo que tiene en función a incidencia con el caso de Venezuela. Su factor ideológico lo acerca, le da credibilidad, pero obviamente que en la concepción venezolana del gobierno de Nicolás Maduro, lo que significa, obviamente que lo que van a utilizar esto es como comodín, porque seguirán haciendo de las suyas. Y en el caso previamente de la proyección a su mandato, insisto, será un mandato conservador, no tendrá ningún sesgo en función a lo ideológico. Es posible que a mitad de mandato quisiera generar alguna impronta, pero le acorde a su credo político, pero esto le implicará generar consensos previos y creo que no será así, porque el status quo venezolano y colombiano y geopolítico le va a pasar factura y obviamente que fácilmente van a jugar a trancarle en cualquier avance y posteriormente descalificarlo para continuar frente al gobierno colombiano. Tras anunciar su campaña hacia la reelección, el presidente Biden hace su primera aparición pública ante el sindicato de constructores y pues emite un discurso que digamos que es algo común escucharlo en todo proyecto reeleccionista. Él dice que es hora de completar la obra. En función ya de este anuncio hecho por el presidente Biden, ¿qué posibilidades ves de un posible éxito en su reelección, tomando en cuenta lo que ya mucha gente conoce de las circunstancias económicas y también de las limitaciones personales por sus condiciones de salud? Bueno, el presidente Biden utilizó el día que ganó, el simbolismo del 24 de abril, el día que ganó las primeras primarias en New Hampshire, y esto obviamente que lo hace en algo que ya había evidenciado en otras intervenciones anteriores, de que se lo estaba pensando, que no lo niega y que pretendía que sí. Entonces, finalmente ya lo anunció. Y en este anuncio, el presidente Biden sale desde un contexto que podemos ver algunos matices. El primero es que solo el 27% de la población estadounidense, según Gallup,
ve con buenos ojos que él se pueda presentar. Eso no quiere dejar dicho que le apoyen o no lo apoyen. Dentro de los que lo apoyan, en el Partido Demócrata, el 46% de los demócratas ven con buenos ojos que sí lo puede hacer. Ahora, el tema es que no tiene rivales internos. Existe el hijo de Bob Kennedy que quiere también presentarse, pero de 69 años es posible que obviamente no consiga que el partido le permita presentarse a un proceso de convención interna con el presidente Biden. En este caso parte también de un contexto bastante delimitado en función a lo que tiene que ver con el rol de la vicepresidenta Kamala Harris, que han señalado las distintas notas de prensa. Pero aquí hay muchas cosas que ver. Por ejemplo, el factor de que él haya anunciado a la señora Chávez como su jefa de campaña, una mujer de origen latino, esto obviamente evidencia que el poder del voto latino tendrá un peso muy determinante. Y ese peso del voto latino se va a contrarrestar con lo que le ha sido el mandato expreso que ha tenido la vicepresidenta Kamala Harris. ¿Cuál? Controlar el flujo migratorio en la frontera sur y de esta manera ser implacable con los migrantes latinoamericanos, porque ha sido un guiño conservador que la administración de Biden le ha dado a los votantes clásicos radicales que apoyan a Trump. El presidente Biden ha jugado muy fino, muy correctamente, primero en términos nación para evitar una ruptura del entorno social de Estados Unidos y segundo para mantener por lo menos un bajo nivel o no un tan alto nivel de rechazo en la composición poblacional del votante Trump. Por lo tanto, en este juego que ha tenido el presidente Biden, de alguna manera le puede generar un tipo de repudio en el votante latino. Tal vez previéndolo, hacen estos gestos de acercar este principal puente como la jefa de campaña a alguien de origen latino. Pero los datos en términos de vinculación con nuestros países, hay mucho que repensar aquí. Y es el caso, por ejemplo, no solo de los efectos de la presión migratoria en frontera sur, sino también en elementos conservadores que en América Latina no se asimilan tanto como en los Estados Unidos, y sí es una agenda abierta y declarada en términos liberales por parte del Partido Demócrata con tendencias de grupos minoritarios. Y esto, de alguna manera, en esa sociología de la composición del votante, vamos a ver cómo los demócratas logran superar esas propias barreras generadas para controlar un escenario del votante, la crispación del votante Trump, pero en este caso, al jugársela, gastaron unos cartuchos bastante importantes y vamos a ver si lo logran hacer. Han sido muy inteligentes porque han aplicado Glenn Merry a distintas localidades. Por ejemplo, cuando los demócratas se la jugaron apoyando a las convenciones internas del Partido Republicano a candidatos muy pro-Trump y a candidatos que tenían un rechazo muy alto hacia afuera de su organización partidaria, y luego entonces en el proceso electoral dominarlos. Eso como para haber evitado lo que en verdad evitaron, esa mareada roja del votante trumpista que se veía venir en el proceso electoral pasado. Por lo tanto, los demócratas han demostrado que saben de filosofía política electoral. Y al ser tan finos, tan quirúrgicos, pues entonces vamos a ver si logran con estos gestos tener ese predominio que desde el punto de vista tosco del proceso republicano y con la crispación interna que tienen, pues entonces en este paralelismo señalo que si Donald Trump sigue con su radicalización, no tendrá un liderazgo absoluto en el proceso interno. Ron DeSantis, aunque se ha desinflado, tiene una posición bastante cómoda. Parte de un escenario de más de un 25%, la que menos le dan, y hasta un 30%, 32% de algunas encuestadoras estadounidenses. Y esto va a medir también el efecto del apoyo del ex vicepresidente Mike Pence, que se entiende que pueda hacer o que compita debidamente con DeSantis o que le gane o que le pueda apoyar para enfrentar inclusive a Donald Trump. Y la suerte de los procesos judiciales que tiene el presidente Trump también será otro elemento que puede darle partida. Ahora, algo que no mucha gente entiende, y es que en las distintas mediciones que se hacen en los Estados Unidos, el presidente Biden aparece mejor posicionado. Muchos no inventan
ventaja, en la mayoría ni siquiera aparece en ventaja, pero sí aparece mejor posicionado enfrentando a Donald Trump que enfrentando a Ron DeSantis. Entonces, ahí vamos a ver esa selectividad de que también haber llevado al escenario de la opinión pública mediante estos sometimientos al presidente Donald Trump le ha llevado inclusive a superar a la tendencia que llevaba Ron DeSantis, y esto puede ser, vamos a ver, que haya sido también parte de una estrategia muy delimitada por parte de los demócratas. Será muy interesante, y sobre todo por el caso de ser un presidente octogenario, terminaría su segundo mandato en caso de lograrlo, creo, No, y 87 años. Sí. Y uno que le sigue el juego a Trump también, porque Biden no se queda atrás. Lo que ha sorprendido mucho, y ya pasando a otro tema, en el ámbito internacional, incluyéndome a mí, es el ascenso de Rusia a la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Qué puede pasar en medio de este conflicto bélico, en medio de esta guerra, de esta invasión de Rusia a Ucrania? ¿Qué puede traer consigo esta medida? Bueno, en realidad la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es un órgano encargado de la paz y la seguridad internacional, responde al capítulo 5 de la Carta de las Naciones Unidas, tiene una rotación entre todos los estados que la componen. Son 15 estados miembros y la presidencia se rota cada mes entre cada uno de ellos. Por lo tanto, en este mes le corresponde a Rusia porque se hace también en el índice, en el alfabeto en inglés. Correspondiéndole en este momento a Rusia, obviamente que la atención a escala mundial ha llamado a la sorpresa por algunos gestos, algunos actos inamistosos que se han provocado entre Estados Unidos y Rusia. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando se asume la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la República Dominicana, cuando presidió, creo que en 2 ocasiones le correspondió hacer lo mismo, es obligado tener una cartera de asesores detrás de quien presida por las distintas temáticas mundiales que atiende este importantísimo órgano a nivel multilateral en lo internacional. Y esos asesores, junto con la delegación que iba a acompañar a Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, que iba a encabezar la toma de posesión de esa presidencia, obviamente fijando una postura de parte de Rusia con respecto no solo a Ucrania, sino a la tendencia que lleva Rusia y China de generar un escenario multipolar para la humanidad. En este caso, obviamente que se define desde ahí el hecho de que Estados Unidos le negó los visados a la delegación del ministro Lavrov. Y esto así porque todo acto oficial relacionado a las Naciones Unidas está compelido los Estados Unidos a emitir los visados, porque es un gesto inamistoso no hacerlo, porque ellos tienen en su país, en su jurisdicción, la sede principal de este órgano internacional, pero no quita que Rusia en su presidencia pueda sesionar inclusive fuera de Nueva York y llevarse al Consejo de Seguridad el mes entero a Moscú y decirle a Estados Unidos, tu gente no entra aquí. Eso es posible que pase. Y de hecho, reglamentariamente, en el reglamento provisional del Consejo de Seguridad está estipulado que pueda sesionar fuera de la sede oficial de Estados Unidos, Nueva York, y esto puede generar un escenario de trujimanería e intercambios inamistosos, digamos, en términos diplomáticos. A lo que el ministro Lavrov había dicho, respondido a una pregunta de que él pensaba de que si se movía la sede de Naciones Unidas hacia otra parte, y dijo claramente que no es una mala idea. Y lo decía precisamente a razón de ese acto, que no justifica que Estados Unidos lo pudiese haber hecho, que lo hubiese hecho así, a no ser que hubiese entendido que había algún tema de inteligencia o contrainteligencia en función a las personas que estaban pretendiendo ser acreditadas por parte de Rusia. Y esto obviamente que se queda como un episodio inamistoso, no pasa a mayores obviamente, pero llama mucho la atención porque grafica la crispación entre
estos dos grandes gigantes que se están debatiendo con un ping-pong la suerte de cada uno de nosotros. El caso de Haití. Bueno, República Dominicana siempre establece en todos y cada uno de los foros internacionales clama por ayuda de la vecina nación. ¿Ahí percibes como analista internacional algún cambio en cuanto a estas demandas de los últimos cónclaves que se pudiera extraer como positivo o por lo menos que tenga algún nivel de incidencia? Tras la cumbre iberoamericana, en este espacio dije que el presidente Abinader tenía la mejor carta en todo lo que ha ido de su mandato para haber establecido un llamamiento a la comunidad internacional en esa declaración de Santo Domingo, la cumbre iberoamericana, en donde taxativamente y de manera ejemplar se había hecho un verdadero llamado y un verdadero compromiso, no enunciativo, sino definido en cuanto a la situación de Haití. Y dije que de nada valdría esa declaración si no se iniciaba una embestida diplomática a nivel del canciller y a nivel presidencial y desde la óptica bilateral, es decir, visitar países claves en agendas oficiales, y que si no se hacía eso, de nada iba a valer. Lamentablemente así es. El presidente no ha tomado partidos en términos diplomáticos reales, ni en lo bilateral ni en lo multilateral. Todo ha quedado a enunciativos coléricos en el orden criollo, mientras el cuerpo de su gobierno se comporta de otra manera. Por lo tanto, aquí estamos padeciendo de un síndrome populista con algo que no debe ser porque implica nuestra soberanía. Y es un acto totalmente irresponsable por parte del presidente Abinader y estamos perdiendo una gran oportunidad. El día de mañana, precisamente, el Consejo de Seguridad sesiona otra vez con el tema de Haití, no impulsado por nosotros, impulsado por Canadá y Estados Unidos. Vamos a ver qué enunciará ahí el canciller dominicano, que tengo entendido que estará leyendo nueva vez un discurso, porque digo que leyendo porque no coaccionan, no van a lo bilateral, no se han reunido con Francia, no se han reunido con Canadá, no se han reunido con Unión Europea, no se han reunido con China, no se han reunido con Rusia, no han fijado postura en función a nada de esto, y todo lo contrario, han roto tendencias en términos políticos diplomáticos con países clave permanentes, como el caso de China, en cuanto a los asuntos de interés nacional de la República Dominicana, y eso ha llevado entonces a que el país nuestro se vea cada vez más aislado a tener a una incidencia sobre ese tema y no contar con una dinámica real en cuanto a lo que tiene que ver con el apoyo y recaudar apoyos reales para lo que son los procesos electorales, en los procesos de votación de las resoluciones ahí. Los países que son por parte de la cuota de América Latina, uno de ellos, por ejemplo, Brasil, que hemos tenido unos desaguisos diplomáticos hasta protocolares con Brasil. ¿Y cómo tú le vas a pedir a Brasil, que es uno de los países que representa a toda América Latina y el Caribe en el Consejo de Seguridad, en un mandato que se rota cada 2 años? ¿Y cómo tú le vas a pedir que abogue por nosotros cuando Brasil ha estado siempre presente en la isla de Santo Domingo, en esta isla, en Haití, para encabezando misiones de paz? ¿Y cómo tú dejas a Brasil fuera de esa agenda? Por el sesgo ideológico que pretende el presidente Abinader alinearse con los Estados Unidos, siendo algo totalmente falso, porque no va al interés nacional, sino a un interés muy personal de él en función a sus vínculos con el Partido Republicano vía Rudolph Giuliani. Entonces, cuando tú tienes ese escenario de que desde el propio Estado Dominicano no hay una agenda definida ni clara, ni se sabe para dónde va, y adicionalmente le agrega populismo e intención electoral, obviamente que el país sigue perdiendo todo tipo de oportunidades para darle una respuesta a algo que no le duele más que a nosotros después del propio pueblo haitiano. Entonces, es lamentable, siguen los gestos inamistosos y de manera muy selectiva en términos de a quién sancionar y a quiénes no sancionar, que sacan gente que están muy vinculados con la administración del presidente Abinader, a pesar de estar sancionado en Estados Unidos y en Canadá.
por el tema de los combustibles, pero ahí prima de todo menos el interés nacional. Y es lamentable. Víctor, el que aparentemente no sabe para dónde va es el expresidente Alejandro Toledo. Ya él supo para dónde iba. Él llegó donde iba. Se le preguntó, se le preguntó en la audiencia del conocimiento de la extradición, se le preguntó la dirección de su casa en Perú y no sabía. No sabía. Se le olvidó. Tenía mucho tiempo fuera de Perú y obviamente que lo había olvidado, pero obviamente tenía ya años pleiteando para no haber sido extraditado de Estados Unidos, donde estaba muy cómodo. Quizás fue una estrategia de él. Sí, es posible, pero en este caso Alejandro Toledo lo he tratado, es alguien de muy buenas luces. Un señor bastante formado, una profundidad extraordinaria, un pragmatismo extraordinario, un verdadero personaje. Pero en este caso dudo que adolezca de lo que son nociones tan esenciales como de su propio domicilio. Y obviamente que en este escenario es bastante agreste, obviamente. Nadie quiere ver a figuras de esa envergadura en estos procesos, porque son muy lacerantes e inamistosos, pero al final y al cabo también está la conducta individual de cada uno frente a la obligación de responder cuando se está al frente de la cosa pública. En este caso tiene señalamientos diversos, pero llama la curiosidad que de todos los expresidentes que están sometidos y encarcelados en Perú, todos estaban alineados con los intereses de los Estados Unidos. Es decir, que se le señala por algo malo, habrá que ver qué es lo que está pasando, porque el denominador común entre todos es que fueron súbditos de los Estados Unidos, así como lo fue, por ejemplo, Juan Orlando Espinosa en Honduras, que fue un súbdito a carta cabal, al grado que le permitieron reformar la Constitución, algo que nunca había pasado en ese país, y que la Constitución prohibía que se reformara a sí misma, algo también inédito, que solo evidencia un status quo del predominio del capital de origen estadounidense en Honduras, muy propio de lo que ellos denominaron de estas repúblicas bananeras, y que así esos terratenientes se garantizaban un status quo político. Pero en este caso, el presidente Toledo, el expresidente de Perú, tendrá que enfrentar estos cargos que había eludido desde hace años y que veremos si puede entonces demostrar lo que es su inocencia. La conducta del inocente hubiese sido, tras tantos tiempos, haberse entregado y haber demostrado su verdadera inocencia y no haber languidecido tanto en haber evitado lo que era inevitable y que de alguna manera Estados Unidos propició de que así fuese por la vía jurisdiccional. Estimado Víctor, agradecido siempre de que estés con nosotros y puedas brindarnos esta opinión profesional acerca de estos diferentes tópicos y temas de temas internacionales. Muchísimas gracias. Para mí un placer siempre, Julio. En la próxima mano de domingo no me deja doña Mila. La tenemos pendiente. Yo pongo ficha, no te dejes engañar de las apariencias. Bueno. Es verdad. Claro. Sí. Yo sé que usted juega mejor que su compadre. No, sigue ahí, está bien. Bueno, señores, agradecidos como siempre por la amabilidad de su sintonía. Nos vemos mañana en otro Tribunal en la tarde, como siempre de 5 a 6 por Telefuturo Canal 23.